¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Este es el culto vespertino de la noche de los domingos, que todavía los tenemos en línea por disposiciones especiales para llegar a mucho más lejos gente y para que la iglesia pueda eh, moverse en un día complicado. Todos viven bien lejos de la iglesia, pero sabemos que hay hermanos que aún viviendo en otras ciudades y países están conectados con nosotros. Así que eh, quiero compartirles este mensaje que el Señor me ha dado en Génesis 7 acerca de el diluvio, que es uno de los capítulos de la Biblia más comentados, más conocidos por la ciencia, más narrados en las escuelas eh, bíblicas dominicales, a los niños, que se ha llevado a las películas en muchas partes. Pero el diluvio tiene muchas enseñanzas gloriosas que no se mencionan ni en las películas y a veces tampoco en las historias para niños, y que están aquí en el capítulo 7 del Evangelio, en el capítulo 7 de Génesis. Génesis quiere decir principios. Entonces todo fue el principio. Y este diluvio, que es uno de los mensajes más fuertes que Dios ha mandado a la humanidad, en el que muestra no solo su poder, su justicia, su juicio, su intolerancia por la maldad, su poder, su gracia, su misericordia para con los hombres, y muchas cosas se dejan ver en este diluvio que nadie duda que existió. Según la ciencia y según la historia no bíblica, existió un diluvio y se explica de muchas maneras, pero el diluvio está narrado en la escritura con todo el lujo de detalles y con todo apego a la verdad de Dios y con toda bendición para los que lo podemos leer ahora. Así que vamos a leer Génesis 7, del 1 al 24. Aquí a mi derecha va a estar el pasaje bíblico para que ustedes lo puedan leer conmigo. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja de macho y hembra, nada más. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio vino de las aguas sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que el 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, y el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en la que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días durante la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra,
y cubrieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra. Todos los montes altos que había debajo de los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en su nariz, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Hasta ahí nos platica el capítulo 7 de Génesis. Veamos como un contexto. Dios había hecho en el principio los cielos y la tierra. Al inicio la tierra estaba deshabitada. Estaba totalmente cubierta por agua al principio. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1. Dios separó entonces las aguas de la tierra seca, elevando los macizos continentales, de tal manera que surgieron los montes, surgieron la tierra seca, y el agua quedó en su nivel, en el nivel del mar. Dios hizo a esos animales y a los seres humanos entonces, pero a los seres humanos les dio además libre albedrío, voluntad propia, capacidad de decidir y pensar. Ahora, el hombre pecó. Adán y Eva pecaron en el huerto y fueron disciplinados y castigados y echados fuera del huerto. Pero esta lección que recibieron Adán y Eva no sirvió para que los descendientes suyos se portaran bien y obedecieran a Dios. De hecho, Caín y Abel pelearon hasta la muerte. Y así siguió habiendo violencia generación tras generación. Y los hijos de los descendientes de Adán se dividieron en los hijos de Dios y los hijos del hombre. Los hijos de Dios eran los que invocaban el nombre de Dios. Entre ellos, pues obviamente Set y sus descendientes. Pero los descendientes de Caín, hasta Cainán, ellos no invocaban el nombre de Dios, sino que hacían maldad. Y los hijos de los hombres y los hijos de Dios convivieron en la tierra, aunque separados geográficamente, pero llegó a haber mucha maldad en la tierra, y la maldad iba creciendo más y más, la violencia entre unos y otros, la corrupción sexual y la impiedad. Así que el Señor tuvo la decisión de destruir la tierra. A Dios le pesó haber creado al hombre y decidió exterminar a todo ser viviente. Hasta ahí vamos en el contexto que nos lleva a la historia de hoy. Ahora, siempre ha habido polémica en respecto al diluvio. Si bien la ciencia admite que hubo un diluvio y que hubo animales antediluvianos y que hubo animales prehistóricos, la Biblia inicia su historia desde antes del diluvio, desde la creación misma. Entonces, la Biblia tiene respuestas y la ciencia solo tiene preguntas que no se pueden contestar y que conjetura e inventa cosas para ver si contesta científicamente, pero no lo puede probar, no puede ir al pasado a ver si es cierto. Y la Biblia sí lo revela con toda claridad para que no tengamos ninguna duda. Por ejemplo, nadie duda del diluvio, la historia inició antes que el diluvio, pero preguntan cómo pudo haber suficiente agua para inundar toda la tierra hasta el Everest. No solo el monte Ararat en Turquía, el monte Everest del Nepal. ¿Cómo lo pudo haber cubierto hasta allá el agua? ¿De dónde tomó Dios tanta agua en la tierra para inundar todo? También se preguntan cómo pudo Noé reunir, atrapar a 45,000
animales para traerlos al arca y meterlo en solo 7 días, porque Dios le dio 7 días para meter a todos los animales de todas las especies, tanto de animales terrestres como volátiles y los que se arrastran sobre la tierra. Era muy difícil juntarlos. Quizá podrías juntar unos 20 o 30, pero 45,000, que eran las especies conocidas para esa fecha, se antoja difícil creer para la ciencia. ¿Y cómo sobrevivieron Noé y su familia estando casi un año en un arca? ¿Cómo sobrevivieron? ¿Qué alimento pudieron tener en todo ese tiempo para salir del arca bien, con vida y con salud? Pero la Biblia registra los hechos desde antes del diluvio. Y la superficie de la tierra era solo agua antes de la creación. Quiere decir, sí hay agua para cubrir toda la tierra. Lo que pasa es que Dios la dividió en 3 áreas: el gran abismo, el abismo de los cielos y los polos. En los polos está reunida en hielo agua suficiente para cubrir toda la tierra. Aparte del agua que está debajo del mar y que está ahí porque Dios hizo un vacío al sacar los montes, ¿no? El agua se bajó. Pero cuando Dios cierra los vacíos, las aguas del gran abismo invadirían la tierra, como ocurre, por ejemplo, después de un sismo, o de un maremoto, de un terremoto, los tsunamis invaden ciudades enteras. Y eso que nada más se fue un pequeño terremoto. Si ocurre una división grande, como ocurrió cuando se formaron los macizos continentales, Europa, Asia, África, Australia, América, en todo ese tiempo se dividió el mar y el agua se chupó hacia abajo. Pero si se cierran esos abismos, el agua cubriría toda la tierra. Otra respuesta que tiene la Biblia dice, y los animales vinieron solos a la orden de Dios. Dios dijo, vas a aguantar ahí parejas de todos los animales. Y los animales vinieron solitos y se metieron al arca, porque Dios les mandó hacerlo. Dios mandó a sus instintos y todos los animales vinieron. No tuvo que Noé andar correteando una gallina, sino que todas las aves, las águilas, los cóndores, los gorilas, los chimpancés, todos vinieron por su propia cuenta y entraron al arca. Estamos hablando del poder de Dios, ¿sí? Y finalmente, ¿cómo se alimentarían Noé y su familia durante un año? Y no solo ellos, los gorilas, los elefantes, los chimpancés, todas las aves, ¿cómo se alimentaron? Bueno, pues Noé tuvo 100 años construyendo el arca y creó departamentos y 3 niveles y juntó grano para un año de sobrevivir. De tal manera que tanto los hombres como los animales podían comer de ese grano. Y mandó subir a 7 parejas de los animales limpios para poder comer animales durante el tiempo del diluvio. Así que Dios proveyó todo, preparó todo y arregló todo, y el diluvio fue una realidad. Y el diluvio fue un mensaje grande para la humanidad. El diluvio en sí es una figura del juicio final. Así como ocurrió el diluvio, va a ocurrir el final de los tiempos. Más que ahora no será con agua, sino con fuego. Y también el Señor lo está advirtiendo. Y también el Señor lo está acusando a la humanidad de pecado y de rebelión y de incredulidad, como ocurría en tiempos de Noé. Asimismo vendrá el final de los tiempos. Así como Dios dio libre albedrío al hombre, también le dio alta responsabilidad. El hombre es responsable de su pecado. Somos responsables de nuestro pecado y de nuestra falta de fe. Así como Dios da vida por su bondad, también da la muerte, la puede quitar por su justicia. Él es justo. Recordemos que la paga del pecado es muerte. Dios anunció esta destrucción 100 años antes de que ocurriera. Y no solo la anunció, sino que Noé la predicaba construyendo un arca, y todos los que pasaban se burlaban de él. ¿Qué estás haciendo, Noé? ¿Y dónde vas a tener esa arca? Aquí ni siquiera hay un río, ni hay un mar, ni hay un lago, no hay nada. ¿Para qué construyes una gran arca? Y se reían de él.
Todos supieron que Dios mandaría ese diluvio, pero como no habían visto la lluvia nunca, no creyeron a la palabra de Dios. Y Dios les condenó a ese juicio. Ahora, el diluvio también es una estrategia del poder de Dios, una evidencia del tremendo poder de Dios, porque este no es el fin del mundo, fue solo un castigo. Sí destruyó a todo ser viviente, pero no destruyó a la tierra. La tierra siguió produciendo hierba verde, plantas, semillas y frutos, y los animales que fueron resguardados y los humanos que fueron resguardados como un remanente, seguirían para repoblar la tierra de nuevo. El diluvio fue una reprensión a la humanidad de todos los tiempos, porque hoy mismo podemos usar esto como una advertencia a la gente sin Dios. Se evidencia el tremendo poder de Dios sobre su creación, porque sacar las aguas de los diferentes abismos y colmar la tierra no lo puede hacer nadie, ni un ciclón, ni un tsunami, ni ningún ser humano, ni ningún ser diabólico. Solamente Dios puede hacer eso, y lo hizo. Así como separó el mar de la tierra al principio, ahora juntó todas las aguas para llenar la tierra otra vez. Juntó las aguas de los cielos, las aguas de los abismos debajo de la tierra y los polos para inundar toda la tierra. Fíjese que hoy en día, por haber tanto calentamiento global, el mundo está preocupado de que los polos se van a derretir y que el nivel del mar va a subir 15 a 20 metros y que va a invadir las costas, y la costa oeste de los Estados Unidos y la costa de Europa, y por eso están queriendo disminuir la emisión de gases contaminantes, porque esos gases contaminantes como el óxido nitroso, como el CO2, como el vapor de agua, suben a la estratosfera y cierran la atmósfera de tal manera que el calor que llega del sol con las radiaciones alfa no puede rebotar hacia el espacio en rayos infrarrojos y se queda adentro y empieza a hacerse más caliente la Tierra, más caliente la Tierra. Así que conociendo que la industria y la emisión de contaminantes es la causa, el mundo quisiera evitar eso. Pero la realidad es que Dios puede hacerlo, puede hacer un diluvio en cualquier momento, aunque nosotros dejemos de usar gasolinas. Eso nada tiene que ver. El poder de Dios es infinitamente superior a lo que los hombres puedan hacer o prevenir. El arca de Noé, esa parte, y eso es lo más hermoso de este pasaje, una figura de la redención final. El Señor Dios decidió por su buena voluntad, o sea, por su gracia, preservar a un remanente justo. Noé, a ti te he encontrado justo en esta generación. Así que Dios puede preservar a un remanente para salvación. Lo hizo en el diluvio y lo va a hacer al final de los tiempos. Él llamó a salvación a Noé y le dio responsabilidad, le hizo construir un arca y le dio una familia y salvó a su familia también, como el Señor hace hoy en día a todo aquel que cree y que obedece a la fe, será salvo. Tú y tu casa también, como Noé y su casa lo fue. Noé respondió con obediencia, nosotros debemos responder con obediencia a la fe. El Señor le mandó a construir un arca y con ello el Señor salvó a Noé, a su familia y a sus animales. Así que hermanos, el mensaje del diluvio es un mensaje glorioso que nos habla del poder de Dios, de la justicia de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. No para que admiremos a Noé o a alguien, sino al Señor, que ahora nos ha invitado al arca del pacto, a Jesucristo, a unirnos a Él para ser salvos en el día postrero. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Si usted quiere hacer una decisión y decirle, Señor, yo quiero ser parte de tu pueblo, quiero obedecer a la fe, incline su rostro y ore conmigo. Señor y Dios, tú eres poderoso, tú creaste el universo, tú lo puedes destruir. Pero hoy sé que nos estás invitando, como invitaste a Noé a subir el arca, estás invitando a subir a la fe de Jesucristo y ser salvos.
y ser librados de la destrucción final que se avecina. Señor, perdona nuestros pecados, toma nuestro corazón, purifícalo, perfecciónalo. Queremos ser obedientes a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente culto.